Días a toda la audiencia. Tengo el gusto de presentarles la conferencia de la ciencia más allá del aula, correspondiente en este año tan anómalo a la conferencia magistral por los 21 años de existencia de esta serie de divulgación de la ciencia. Y pues tenemos el enorme honor y placer de tener con nosotros al doctor Luis Moshán, que pues es un gran físico, un gran divulgador, un experto en todas las materias de óptica, egresado de la UNAM y investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Y bueno, ya ha estado acompañándonos con nosotros en varias ocasiones. Así que estamos hoy de manteles largos en el aniversario de los 21 años, con un gran expositor, un gran científico y divulgador. Entonces, ustedes están pudiendo ver su currículum en pantalla y en unos momentos le daré la palabra para que nos dé la charla. Y les comento a toda la audiencia que ustedes pueden ir emitiendo preguntas conforme tengan alguna sobre el chat de la plataforma de Zoom. Y con gusto el doctor dará las respuestas al final de su presentación. Entonces, doctor Luis Moshán, mi querido amigo Luis, bienvenido, con el agradecimiento de todo el equipo de trabajo que estamos siempre en la organización. Gracias a todos ellos, Cedric, Edgar, Dani y Ale. Gracias por todo y no me queda más que agradecerte tu participación y darte la palabra para disfrutar mucho tu plática del día de hoy. 21 años, seguimos adelante. Gracias, Luis. Muchas gracias, Lena. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo, que sigan siendo muchos más años. Una enorme labor, una gran labor de divulgación la que han estado realizando. Entonces, pues voy a poner mi presentación. Un segundito. Sí, mil gracias, Luis. Entonces, no sé si le estén viendo.
Sí, sí se Ok, ve. muy bien. Bueno, entonces lo que les voy a platicar, no les voy a hablar de óptica, no les voy a hablar de mi trabajo usual, cotidiano, sino más bien de algunas cosillas que han tenido que ver con la sociedad. Algunas a mí me han parecido divertidas, en fin, se las presentaré a ver qué opinan. Primero déjenme contarles que esta plática, o una versión vieja de esta plática, la di hace muchos años, en el 2012. Entonces me invitaron a la Escuela Nacional de Antropología y Historia a dar una charla. Dije, pues, ¿de qué les puedo platicar en antropología y historia? Y se me ocurrió precisamente este título, ¿no? Física, matemáticas y sociedad. La plática la anunciaron mucho, ahí les estoy mostrando una de las copias del anuncio. La directora del plantel me habló y estaba muy entusiasmada de que iba a ser muy concurrida. Y llegué y de la plática y había 3 personas en el público. Había un estudiante y había 2 profesores, una de ellas la persona que me invitó. Y entonces, pues de cualquier manera di la plática ahí como pude, pero al final de la plática se me acercó un estudiante y entonces me dijo, ¿sabe qué, profesor? Es su culpa. ¿Quién le manda a ponerle ese título a la conferencia? Le digo, pues, ¿cómo que qué tiene de malo ese título? A mí me sonaba atractivo el título, ¿no? Y lo que me dijo, no, es que profesor, usted no sabe que los que estamos aquí estudiando en la ENA lo estamos haciendo porque no queremos saber absolutamente nada, ni de física, ni de matemáticas. Y entonces eso me recuerda un poco lo que decía Cipis, ¿no? De que hay 2 culturas, ¿no? O sea, si alguien no ha leído a Shakespeare, si alguien no ha leído a Cervantes, se considera una persona inculta, eh, pero según C.P. Snow, si alguien no se sabe la segunda ley de la termodinámica, es como si alguien no hubiera leído a Shakespeare. Si alguien no se sabe las leyes de Newton, es como si alguien no supiera leer. Y el problema es que una de estas culturas, con mucha frecuencia, no solo ignora lo que se hace en la otra cultura, sino que la desprecia. O sea, se siente orgulloso. Yo no sé la segunda ley de la termodinámica porque no me importa y no la quiero saber. En cambio, si a mí me preguntan si he leído tal o cual cosa, pues muchas veces no las he leído, pero al menos me apena o me da curiosidad o la quiero leer. Entonces, de cualquier manera, pues déjenme hablarles de algunos de estos encuentros. Aquí nada más me curo en salud, no soy experto, pero he sido oportunista y a veces he tenido oportunidades que he podido aprovechar, ¿no? Soy físico, me dedico a la epióptica, óptica no lineal, metamateriales nanoestructurados, doy cursos sobre todo de electrodinámica y de física, grado en ciencias físicas, la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la UAM, pero bueno, no les voy a hablar de esto. Lo que les voy a hablar es un poquito de cómo me introduje en esta clase de problemas. Resulta que hace muchos años atropellaron a Galileo Galilei Martínez. El encabezado del periódico donde decían esto decía que vio estrellitas, ¿sí? Ahí está una de las notas periodísticas. Esto fue muy afortunado porque en ese entonces, aquí en Morelos, donde vivo, el presidente de la Academia de Ciencias de Morelos es biólogo, biotecnólogo, pero le interesa mucho la astronomía y cuando vio que alguien se llamaba Galileo Galilei, dijo, no, yo tengo que conocer al papá de Galileo Galilei. ¿Quién se le ocurre ponerle así a su hijo? Debe ser una persona interesante. Aquí está, no se alcanzan a ver, el letrero dice, vio estrellitas. Esa fue una broma del editor de este periódico, La Unión de Morelos. Entonces lo que hizo fue Enrique, que era el director, el presidente de la academia, pues fue a ver al editor del periódico a preguntarle quién era Galileo Galilei y resulta que era alguien que estaba con frecuencia en la nota roja, eh, pero lo que surgió de ahí es una relación de amistad que luego se convirtió en un convenio entre este periódico y la Academia de Ciencias de la UNAM, de Morelos, perdón, y a través de ese convenio, cada semana escribimos alguien de nuestra academia, escribe algún artículo de divulgación que se publica ahí. Entonces ha sido un espacio que nos abrió para hacer divulgación científica, que pues ha sido muy importante y que yo he aprovechado para algunas de las cosas que les voy a contar, ¿no? Quiero contarles también, en una charla previa les conté también esta anécdota, que alguna vez vino Marcelino Cerejido al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM
y en nuestro auditorio, frente a todos pues los físicos que trabajamos aquí, nos dijo, ¿saben qué? El problema de México es que no tenemos ciencia, lo cual ofendió a muchos, pero después nos lo aclaró y nos dijo, ¿saben qué? Sí tenemos científicos, tenemos publicaciones científicas, tenemos trabajos científicos, pero no tenemos cultura científica. Es más, no tenemos una cultura compatible con la ciencia. Y en realidad a lo que se refiere, o lo que yo creo que es más profundo de lo que se refiere, es que lo que nosotros llamamos criterio de verdad es lo que diga la autoridad. Eso se forjó históricamente, esto viene de las épocas de la Inquisición, en que los libros, cuando en el Renacimiento se desarrollaba la ciencia rápidamente en Europa, pues en América y en México en particular, pues quien tuviera esos libros, nada más por poseerlos, lo podrían quemar, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, les voy a leer un fragmentito de parte del prólogo de uno de los capítulos esta es una colección de las publicaciones que tuvimos en ese periódico o que habíamos tenido tiempo atrás. Entonces dice una nueva vacuna, un material más fuerte y ligero, un transistor más rápido y pequeño, un algoritmo criptográfico, una fibra óptica. Estos son ejemplos de desarrollos que impactan nuestra vida diaria y pueden mejorar nuestra calidad de vida. Ese es uno de los aspectos de la ciencia. Otro es que es un acervo de conocimientos que modula nuestro conocimiento del entorno y nos enseña el lugar que ocupamos en el universo. Pero lo más importante de la ciencia es que es un criterio de verdad, es el más objetivo que hemos logrado construir. Y un hecho es verdad o mentira, independientemente de quién lo enuncie, de si es alguien poderoso o no, si es alguien importante o no. Lo importante es que en este criterio de verdad está ligado íntimamente a la concordancia con experimentos bien planteados y bien desarrollados, bien analizados. Entonces, construir una cultura científica es muy importante, sobre todo en esta época en que hay un gran número de profesionales, lo constatamos todos los días, que nos engañan, nos bombardean día y noche con mentiras, empleando para ello medios masivos de comunicación y más recientemente empleando redes sociales. Y la ciencia, pues, es la mejor manera de desechar malas ideas, como dice Moshinsky. Entonces, quiero empezar con esta, que fue una anécdota simpática. Imagínense que ustedes son una persona, ¿qué será lo mejor? Imagínense que ustedes son una persona de lo más egoísta, ¿sí? Y ustedes están manejando cada uno de estos rectangulitos, imaginen que es un coche, ¿no? Y entonces aquí tenemos en el coche denotado con la letra H, a una persona que está harta, está fastidiada, tiene calor, tiene prisa, tiene sed, tiene hambre y quiere llegar muy rápido a su casa. Y entonces, ¿qué es lo que harían si ustedes llegan a esta esquina y son una persona, además nada más piensan en sí mismos, no piensan en los demás? ¿Qué harían? Bueno, ustedes no son así seguramente, pero lo que uno haría en esas circunstancias sería acelerar y meterse aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que si quien está manejando este auto se mete aquí adentro, le va a tapar el paso al vehículo A que pretende ir para arriba, ¿no? ¿Qué le importa? Pues a fin de cuentas es un egoísta y no le importa lo que le pase a los demás. Sin embargo, se fijan, A tapa al coche B y B tapa al coche C, no lo deja pasar. Pero C tapa al coche D y el coche D no deja pasar al coche E. Y el coche E no deja pasar al coche F y el coche F no deja pasar al coche G y finalmente el coche G le tapa el paso al auto H, ¿sí? Entonces el auto H, buscando su bien inmediato, avanzando de inmediato, lo que logra es su propio mal. Logra que no pueda avanzar nadie, incluyendo no poder avanzar él. Entonces, si H tuviera todo el conocimiento de la situación y fuera egoísta y estuviera buscando su bien propio, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues amablemente cederle el paso al auto A, dejarlo pasar para que se desahogue el tráfico de la glorieta y después el pasar rápidamente. Eso no es muy intuitivo, ¿sí? Ahora piensen en otra situación. Imagínense que ustedes van manejando el auto A, van con su pareja, están muy contentos, están platicando, tienen buena música en el radio, tienen clima artificial o el clima es bueno, van muy a gusto, no tienen ninguna prisa y observan que hay alguien manejando el auto H que tiene una prisa enorme.
Entonces, como ustedes son personas generosas, son amables, ¿qué es lo que harían? Pues le darían el paso. Usted tiene prisa, yo no, pase usted primero. ¿Qué es lo que sucedería? Que quien va manejando el auto A, con su amabilidad, lo que haría es que el coche H entrara y le tapara el paso al mismo auto A. El auto A, probablemente el chofer o el piloto, bueno, quien lo vaya a manejar, el conductor, diría que me importa, yo no tengo prisa. Pero al taparle el H el paso al auto A, tapa B, tapa C, tapa D, tapa E, tapa F, tapa G y tapa a H. Entonces, si A dominara toda la situación y fuera realmente muy amable, ¿qué es lo que debe hacer? Debería impedir a toda costa que el auto H se meta y atravesar él, ¿sí? Entonces, quien es amable debe impedirle el paso a los demás y salirse de la glorieta lo antes posible para beneficiar a los demás. Y quien es egoísta debe actuar amablemente. Eso es sumamente complicado. Tan complicado es que se tiene que codificar en las leyes. Y entonces, por ejemplo, el artículo 55 del Código de Tránsito de Morelos dice que en las glorietas los que entran tienen que darle preferencia a los que ya están adentro. Pero esto mucha gente no lo sabe. Entonces aquí les muestro la glorieta de Zapata, muchos años atrás, en la entrada de Cuernavaca. Ahora en la glorieta de Zapata ya ni es glorieta ni está Zapata aquí, pero cuando estaba Zapata aquí, esto era un tráfico tremendo todas las mañanas. Aquí se alcanza a apreciar que hay coches atorados por todos lados, porque aquí confluyen una autopista que viene de la Ciudad de México, la carretera federal que viene de la Ciudad de México, la avenida principal de entrada a la ciudad de Cuernavaca y además la avenida que sube a la universidad. Entonces, hay muchas avenidas que confluyen aquí, hay otra calle que sale, la que viene del campo militar, y entonces siempre hay mucho tráfico. Y yo llegué a tener incluso pleitos con agentes de tránsito. Estando aquí entrando a la glorieta, en alguna ocasión un agente de tránsito me dice, pásele. Le digo, no, no paso. Pásele, no, no paso. Pásele que yo soy la autoridad. Entonces le digo, no, yo soy experto en tránsito y no voy a pasar. Denle el paso a los demás. Y bueno, casi llegó a los pleitos, ¿no? Entonces siempre después de atravesar esta glorieta en el camino a mi trabajo, siempre me quedaba pensando y fantaseando que lo que debería yo hacer, o sea, discutir, darles la teoría a los agentes de tránsito de por qué le deben dar el paso a los que están adentro y no a los que están entrando, que deben tener esa regla siempre. Es difícil que la comprendan, es sutil. Entonces dije, lo que hay que hacer es un juego de video. Y en este juego de video ellos podrán concursar entre ellos y entonces darse cuenta que distintas estrategias tienen distinto resultado y si se lleva un premio el que mejor maneje el tráfico, pues van a poder aprender de quien mejor maneje el tráfico y eventualmente van a aprender y lo van a hacer mejor. Pero claro, nunca hice nada, ¿sí? Entonces todo eso cambió cuando llegó la amenaza. Y la amenaza es este letrero, esto ya tiene muchos años, esto fue en 2008, donde apareció este letrero que dice, ya no será una misión imposible cruzar la glorieta de Emiliano Zapata. Pensando en ti, bla, 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 el ayuntamiento hizo unos cambios, y los cambios están descritos en estos gráficos que están abajo. Entonces, quien viene de la carretera federal, si va a dar vuelta a la derecha, rodearía la glorieta por el lado derecho. Si se va a ir derecho, pues rodearía la glorieta por el lado derecho, pero si piensa dar vuelta a la izquierda, rodearía la glorieta por el lado izquierdo. Entonces, y esto para todos los que entraran, ¿no? El que viene por la calle Francisco Villa, por Colegio Militar y por Avenida Zapata, ¿no? Y entonces esto era un desastre anunciado. Entonces dije, esta es mi oportunidad, vamos a hacer el juego de video. Y entonces lo que hicimos, junto con una amiga que estaba aquí en Cuernavaca, fue hacer un juego de video muy sencillo que llamamos Glorietas. Aquí está el nombre, Glorietas, donde los autos están representados por estas bolitas. Es un juego muy pedestre, pero lo que hicimos entonces es que los coches avancen y uno juega a ser agente de tránsito que controla estos semáforos que están representados por estas flechitas que pueden ser rojas para detener el tráfico o verdes para dejar pasar el tráfico. Entonces lo que hicimos fue ponernos a jugar y usar nuestra mejor estrategia para ver si lográbamos
qué es lo mejor que podíamos hacer con el tráfico, tomando mediciones de cuánto tiempo perdían en promedio los coches en atravesar la glorieta y probando distintas estrategias. Y luego hicimos un juego alternativo donde los coches que van a la derecha circularían siguiendo este recorrido de la vuelta inglesa, como le llamaron, y los que van a la izquierda o van derecho siguieran las trayectorias tal como estaba trazado en el nuevo plan. Y entonces lo que hicimos fue simulamos la evolución del juego haciendo lo mejor que pudimos para controlar el tráfico y sacamos una serie de resultados. Los resultados son semicuantitativos. Entonces, con la circulación normal, si no hay semáforos, lo que encontramos es que el tiempo perdido, le llamo tiempo perdido al tiempo que un coche está detenido por tener un auto enfrente que no le deja pasar, sumado sobre todos los autos. O promediado más bien sobre todos los autos. Entonces, si no hay semáforos, el tiempo perdido no depende del flujo vehicular hasta llegar a cierto flujo crítico. Cuando llegamos al flujo crítico, el sistema se atasca. Entonces, si lo dejamos libre a que los coches avancen lo más que puedan hasta que otro vehículo se los impida, el sistema tiene una transición de atascamiento, ¿sí? Es como una transición de fase. Al poner semáforos, entonces, el tiempo perdido justo arribita de este flujo crítico resulta que es como 10 veces el tiempo perdido justo abajo del flujo crítico y se mantiene casi constante hasta 3 veces el flujo crítico inicial. Después de eso empieza a aumentar gradual y luego empieza a aumentar rápidamente y eventualmente se atasca, pero se atasca con un flujo mucho más alto. Luego analizamos la nueva circulación. La nueva circulación obtuvimos que sería imposible si dejamos que el tráfico fluya como se le dé la gana a los autos. Entonces, a fuerza es necesario tener semáforos y tener agentes. Pero además hay conflictos irreversibles, por ejemplo, pues un auto que venga por aquí recorriendo aquí una vuelta inglesa y un auto que aquí vaya de frente, si se llegan a encontrar, pues eso es un conflicto y no se puede resolver más que echándose para atrás, pero eso no suele poderse hacer ágilmente y entonces sería imposible, si llega a haber un conflicto, el conflicto es irreversible, por lo tanto siempre caemos después de un tiempo en un atasque y la estrategia óptima resulta ser entre 3 y 30 veces peor que la del caso normal y el sistema es intolerante a errores. Al primer error hay un atasque, el atasque es irreversible y el sistema colapsa. Entonces, esta fue nuestra predicción. Entonces, lo que hicimos fue publicar esto en el periódico que les mencioné hace rato y la publicación salió el mismo día que se implementó la vuelta inglesa en Cuernavaca. Entonces, esa mañana, a las 6 de la mañana, mi mujer tomó su auto, salió y dijo, pues voy a ver cómo está la vuelta inglesa, ¿no? Salió a la glorieta, regresó a la casa y me dijo, pues ya me di mi vuelta inglesa y todo está muy bien. Fue una gran preocupación, dije, no hombre, salió hoy el artículo en el periódico, mi prestigio está en riesgo, y entonces rápidamente me subí a mi bicicleta y salí en bicicleta a ver qué es lo que estaba pasando. Esta glorieta está a 2 cuadras de mi casa. Pues lo que encontré es que había un agente al centro de la glorieta dirigiendo toda la acción, había agentes en cada una de las esquinas, había motociclistas dando vueltas, comunicándose con walkie-talkies, y a pesar de todo esto, había colas de autos que se extendían 2 kilómetros hacia el sur, 2 kilómetros hacia el norte, 2 kilómetros hacia el oriente, la autopista estaba totalmente parada en los dos sentidos, la carretera federal estaba totalmente parada, hasta también un par de kilómetros hacia arriba, o sea, fue totalmente un desastre. Bueno, salió esta publicación en la Unión de Morelos, aquí está Ciencia, Juego y Tráfico, se llamó la publicación. Inmediatamente me habló el editor del periódico, me dijo, oiga, todo salió exactamente como usted lo dijo, esto es brujería. Entonces le tuve que contestar de la manera más pedante que pude, le dije, no, brujería no, esto es ciencia, ¿no? La idea es que tenemos herramientas, las herramientas informáticas que manejamos, muchos en el área de física, de matemáticas, muchos en química también, seguramente, que nos permiten hacer algo, pues esta simulación, este juego en realidad es algo muy simple y pudimos ver que esto sería desastroso y fue desastroso. Fue muy divertido porque horas después entrevistaron al presidente municipal
y dijo, ¿saben qué? El problema es que la ciudadanía todavía no se acostumbra. Entonces lo que vamos a hacer es poner la vuelta inglesa unas horas, luego la quitamos, luego la volvemos a poner, luego la volvemos a quitar hasta que la gente se acostumbre. Afortunadamente, esa idea no trascendió y dieron marcha atrás, ¿no? Bueno, el resultado de esto, que es lo que les quería contar, es que se hizo un convenio de colaboración finalmente entre la Academia de Ciencias de Morelos y el Ayuntamiento, y esto sirvió para que la gente, para comunicarle a la gente el valor de la ciencia, ¿no? Hay un valor muy importante en poder predecir, en poder hacer una simulación y poder saber qué es lo que va a pasar con una alta certidumbre antes de cometer, de hacer acciones que muchas veces son irreversibles. Hay un costo de tomar unas acciones que no son meditadas, ¿no? Desafortunadamente el ayuntamiento cambió y este convenio fue de corta duración y no se logró mucho, ¿no? Entonces déjenme hablarles, ya que estoy hablando de tránsito, de otros calculitos que he hecho que han sido curiosos, que es el de los topes, ¿no? Entonces aquí lo ilustro, los topes se usan para controlar la velocidad del flujo vehicular. Entonces aquí tengo unos autos que están llegando a un tope, probablemente está un poco exagerado lo que sucede después del tope, ¿no? Alguna vez fuimos a dar unas charlas a Jojutla, un grupo de amigos, y de regreso contamos 300 topes en un tramo pues relativamente corto de 18 kilómetros. No, no es cierto, fueron 50 topes, lo estoy viendo aquí abajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta un tope? Entonces, un tope tiene un costo de cemento, pero no me refiero al costo de fabricar el tope, ¿no? Sino al costo energético del tope. Entonces, la idea, lo que sucede con un tope es que un vehículo que esté circulando a la velocidad que sea, al llegar al tope tiene que bajar su velocidad a cero. ¿Cómo baja a cero? Aplica los frenos y al aplicar los frenos, toda la energía del auto, a menos que sea un auto moderno, eléctrico, con freno regenerativo, toda esa energía se va a la basura, ¿sí? Entonces, haciendo una estimación muy simple, un coche pesa como 1,5 toneladas, la velocidad de crucero en una carretera serán, yo qué sé, 70 kilómetros por hora. Si uno hace el cálculo, resulta que un tope son como 300 kilojoules de energía. Para poner esto en otro contexto, pues 300 kilojoules es más o menos la misma energía que tienen 10 baterías de las gordas, 10 baterías tamaño C, baterías eléctricas. Es la energía que consumimos cuando nos comemos medio chocolate y corresponde más o menos a 10 mililitros de gasolina. 10 mililitros no parece ser mucho. Pero si multiplicamos esto o dividimos esto entre la eficiencia del coche y lo multiplicamos por el número de topes y lo multiplicamos por el número de autos que circulan en la carretera, lo que nos da es más o menos 200 gigajoules diarios, ¿sí? Esto es en la carretera Jojutla-Alpuyeca, que son 18 kilómetros, 50 topes. Eso corresponde a 7,000 litros de gasolina diarios tirados a la basura en calentar las balatas. Y eso tenía, y no anoté el año en que hice esto, pero también todo esto fue de hace muchos años, equivalía a 100,000 pesos diarios y además la energía desperdiciada alcanza para prender 1,5 millones de focos todos los días y eso alcanza para mantener funcionando 3,500 refrigeradores. Además, eso equivale a la emisión de 6,000 toneladas de CO2, que en ese entonces, eso al año, y eso correspondía, digamos, eso se podría vender, quitar los topes podría venderse, podría haberse vendido con un ingreso de casi del orden de 1 millón de pesos cada año, ¿sí? Bueno, y siguiendo hablando del tránsito, dejen platicarles del No Circula. En 2014, hace 6 años, se estableció el No Circula sabatino, en que o 2 sábados al mes o todos los sábados alguno de los vehículos no circularía en la Ciudad de México, y la propuesta era muy noble, ¿no? Lo que se pretendía era reducir el 11% de los contaminantes por vehículos, eliminar 70 toneladas anuales de partículas menores a 10 micras, 40 toneladas de partículas de 2,5 micras, 55,000 toneladas de CO,
evitar la emisión a la atmósfera de 5.000 toneladas de óxidos de nitrógeno y de 9.000 toneladas de compuestos volátiles, orgánicos volátiles, ¿sí? Además, la idea es que se iba a pasar de 270.000 vehículos a 560.000 vehículos fuera de circulación, y poco después se endurecieron más la medida y las cuentas alegres pasaron a 1 millón de vehículos y a 1.7 millones de vehículos fuera de circulación. Cuando justificaron esto, decían que el 80% de los vehículos, que son los vehículos de pasajeros, producen aproximadamente el 50% de la población y solo sirven para transportar al 30% de la población. No se mencionaba en ese entonces que el 20% de los demás vehículos también contribuyen con el otro 50% de la contaminación. Y lo que me preocupó muy egoístamente es que hubo el anuncio de que se iban a analogar estas medidas con toda la zona metropolitana, que incluye la ciudad de Cuernavaca, donde yo vivo, ¿no? Y entonces uno puede pensar, si se hace el no circula, pues los autos no salen a la calle, los autos se quedan encerrados en los garajes o aparcados en las calles, pero la gente tiene que salir a trabajar, los estudiantes tienen que ir a su centro de estudios, a su escuela o a su universidad, y entonces de alguna manera hay que resolver el problema. Entonces, habría quien compre un coche nuevo. Claro que un coche nuevo es muy caro, entonces habría quien compre pues, una carcachita para usar el día que no circula. Claro que una carcachita probablemente contamine mucho más que el coche que tenía uno inicialmente. Uno puede usar el Uber, en ese entonces no había Uber, llegó a México poco después, pero uno puede recurrir a taxis, y bueno, no hay motivo por el cual pensar que un taxi circulando contamine menos que un auto particular circulando. O podría uno utilizar el transporte público, nada más que en la Ciudad de México el transporte público está un poco saturado, como podemos ver aquí, y es poco digno y peligroso en muchas ocasiones. Pero hay otra alternativa, y es otra alternativa que a mí en general me parece muy atractiva, que es el compartir el vehículo, el dar aventones y tomar aventones. Entonces a mí me entusiasma mucho, lo saben, me fui con unos amigos y con mi novia, nos fuimos a Canadá viajando de aventones y fue una aventura muy interesante. Y déjenme platicarles, en Cuernavaca, esta es la Paloma de la Paz, es un monumento que está en la entrada de la ciudad de Cuernavaca, y este lugar es emblemático porque todas las mañanas aquí se forma un grupo de gentes que trabaja en la Ciudad de México todos los días, y les haría carísimo pagar un autobús para ir a trabajar a la Ciudad de México, sería carísimo en dinero y sería carísimo en tiempo. Entonces lo que hacen aquí es que piden aventón, y los autos que pasan por acá, pues los que van a la carretera, este es el ingreso a la carretera, pues se detienen precisamente para dar esos aventones. Y esto me gusta mucho porque tiempo atrás se hizo un club del aventón en Cuernavaca, que tenían reuniones, tenían credenciales, se conocían entre sí, los que daban y los que recibían aventones, pues eran amigos, y entonces era muy seguro. Y entonces yo he viajado de aventones y he dado aventones, es algo muy común. Recientemente se estableció un mecanismo de cuotas, entonces por aquí se para la gente que está dispuesta a colaborar, a pagar unos 30 pesos, creo que la cuota está en 30 o en 40 pesos por aventón, y por aquí adelante se paran los que no están dispuestos a pagar, y hay gente que les da aventones a estos y gente que les da aventones a estos, y en las mañanas, a las 7 de la mañana, aquí está lleno de gente en la espera del aventón. Es muy divertido que si uno llega aquí más tarde, a las 9:30, 10 de la mañana, hay una fila de autos que están esperando que alguien llegue a pedirles aventón y a compartir los gastos. Pero esto es muy civilizado porque si uno da un aventón, típicamente en los autos va una persona, que es el conductor. Si le damos aventón a una persona, nuestra huella ecológica se reduce a la mitad. Si le damos aventón a 2 personas, nuestra huella ecológica por per cápita se reduce a la tercera parte. En cambio, si cambiamos de vehículo a un vehículo más eficiente, pues el cambio en la huella ecológica es muy, muy pequeñito. O sea, mejorar la eficiencia en 10%, por ejemplo, es algo muy difícil, pero disminuir nuestra huella ecológica en 50% es muy fácil, simplemente dando un aventón. Pero, ¿qué sucede si uno quiere usar aventones para resolver el problema
el problema que introduce el hoy no circula en la Ciudad de México. Entonces, para eso, imagínense que yo vivo aquí, esta es mi casa, y por aquí tengo un amigo, y mi amigo trabaja, y supongamos, para hacer fácil el ejemplo, que el trabajo de mi amigo está a una distancia de su casa, ¿sí? Imagínense que la universidad a donde voy yo a trabajar, o si fuera estudiante, mi escuela, está a una distancia de. Imagínense que la distancia entre la casa de mi amigo y mi casa también es de. Y entonces, ¿qué sucede si yo tengo coche y mi amigo tiene coche? Pues que yo recorro una distancia de para llegar a la escuela, mi amigo recorre una distancia de para llegar a su trabajo, y entre los dos recorremos una distancia de 2D. Pero ¿qué sucede si yo no circulo y le pido aventón a mi amigo? Entonces mi amigo amablemente circula la distancia D para recogerme, luego circula otra distancia D para llevarme a la escuela, y luego recorre la distancia D más D más D para llegar a su trabajo, y entonces recorre en total una distancia 5D. ¿Qué es mejor? ¿Que dos vehículos recorran cada uno una distancia D, o que un solo vehículo circule pero recorra una distancia 5D? Pues en este caso la contaminación es proporcional a 2, y en este caso la contaminación es proporcional a 5. Entonces es 2,5 veces más grande la contaminación en el caso de abajo que en el caso de arriba. Y esto lo que ilustra es una cosa muy sencilla. La contaminación no depende del número de coches que circule. La contaminación depende de la distancia total que recorren los vehículos que están circulando. El tiempo que están los vehículos en la calle también depende de la distancia total. Entonces, controlar con un programa el número de vehículos no es tan prioritario, porque un solo vehículo recorriendo una gran distancia puede contaminar más que muchos vehículos recorriendo una corta distancia. Ahora, claro, el ejemplo que les acabo de poner es totalmente artificial y me lo podrían criticar fuertemente. Dirían, bueno, pero ¿por qué le voy a pedir aventón a un amigo que va para el otro lado? ¿Por qué no mejor le pido aventón a un amigo que vaya en mi dirección? Entonces, lo que hice fue un cálculo un poquito más sofisticado. Entonces, imagínense que aquí está mi amigo y aquí está su trabajo, pero en lugar de suponer que el trabajo está en una dirección opuesta a la dirección en la que está mi escuela, voy a suponer que este trabajo se distribuye al azar en toda esta región alrededor de la casa de mi amigo. Y en mi escuela, en lugar de suponer dar una posición fija para mi escuela, lo que voy a hacer es un promedio de ensambles sobre todas las posibles posiciones de mi escuela, que voy a suponer que se distribuyen alrededor de donde estoy, pues con una distribución, para hacerme la vida fácil, voy a suponer que es una distribución gaussiana. Entonces, lo que tengo que comparar es la distancia que recorro yo a mi escuela más la distancia que recorrería mi amigo hacia su escuela, con la distancia que tendría que recorrer mi amigo para recogerme a mí, para llevarme a la escuela y para ir al trabajo, y esto promediado sobre todas las posibles distancias entre mi casa y la casa de mi amigo, entre mi casa y la escuela, entre la casa de mi amigo y su trabajo, y desde luego entre la escuela y el trabajo, ¿sí? Siempre que esto desde luego cierra un cuadrilátero, ¿sí? Entonces, si cada quien tiene un vehículo, la distancia a recorrer es 2D. Si mi amigo pasa por mí, me lleva a la escuela y luego se va a su trabajo, lo que hice fue una pequeña simulación, una especie de simulación Monte Carlo, y el resultado me salió 3,75D en promedio, ¿sí? Eso quiere decir que dejar de circular aumenta mi contribución a la distancia total en 175%. Y esto ya es un caso mucho más realista que el caso anterior, ¿sí? Cuando hice esto y se lo platiqué a mi familia, mi hijo se rió de mí, porque mi hijo, claro, mi hijo estudia matemáticas, me dijo, claro, 175% es la raíz de 3. ¿Y qué tiene que ver la raíz de 3? Bueno, pues estoy sumando 3 distribuciones gaussianas, la que viene de aquí para acá, la que viene de aquí para acá, la que viene de aquí para acá, y la manera de sumar distribuciones gaussianas inmediato me lleva a que la varianza crece por la raíz de 3. Ahora, podría criticarse este modelo diciendo, bueno, pero otra vez le estás pidiendo aventón al primer amigo que te viene en mente. ¿Qué tal si escoges de entre tus amigos cuál es el mejor amigo para pedirle aventón? Entonces, vamos a optimizarlo, pero
¿Qué tanto lo optimizamos? Depende de cuántos amigos tenga uno. Entonces, imagínense que para cada amigo tengo una distribución de este tipo, y entonces aquí sí hice una simulación viendo qué pasaría si tengo 2 amigos y escojo al mejor, al que lleva una distancia menor, o tengo 3 amigos, o tengo 4, o tengo 20, o tengo 100 amigos. El resultado de esto es que para contaminar la misma cantidad, pidiéndole aventón a un amigo, al amigo idóneo, eh, o manejando cada quien su auto, o sea, para quedar tablas, para quedar igual, necesitaría yo poder contar con 22 amigos que me ofrezcan el aventón. De hecho, si tuviera 100 amigos, y escogiera yo al mejor de los 100, con el que se contaminaría menos, la ganancia sería marginal, apenas si ganaría 35%, disminuiría en 35% mi contribución a la contaminación. Entonces, bueno, otra crítica que podrían hacer es, bueno, pues no le pidas aventón a un amigo, pídele aventón a un familiar. Entonces, si en mi casa hubiera 2 vehículos, en promedio habría un exceso de contaminación al pedir aventón de 41%. Si hubiera 3 vehículos, el exceso de contaminación sería de 5%, y si hubiera 4 vehículos en mi casa para que yo escogiera a cuál le pido aventón, entonces sí habría una ganancia, pero sería una ganancia de 12% apenas. Entonces, háganle como le hagan, el resultado de esto es que los aventones no sirven, no servirían para aliviar el hoy no circula, y que el hoy no circula sería contraproducente porque de acuerdo a este modelo, aún sin comprar auto nuevo, aún sin comprar auto viejo, aún sin usar taxi, simplemente pidiendo aventón a un auto que sí circularía, lo más probable es que aumente mi contribución a la contaminación y que aumente notablemente. Entonces lo que hice fue publicar este articulito en este espacio de la Academia de Ciencias de Morelos con este título: Hoy mi coche no circula, para enfatizar que el coche no circula, pero yo sí tengo que circular, aunque mi coche no circula. El artículo lo terminé con una nota diciendo, bueno, la contaminación va a subir o no va a subir, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay motivos para pensar que el no circula fomenta la contaminación, y lo que hay que hacer es evaluarlo, lo que hay que hacer es medirlo. ¿Cómo lo podemos medir? Es muy fácil, porque en la Ciudad de México, todo el combustible de la Ciudad de México lo alimenta una sola compañía, todo proviene eventualmente de Pemex, y Pemex tiene los datos de cuál es el consumo de gasolina en todo el Valle de México, y podemos ver si si aumentó o disminuyó por la aplicación del Hoy no circula. Entonces esa fue la publicación, pero resulta que una amiga de Morelos leyó el artículo y es conocida de Carmen Aristegui, y le mandó el artículo a Carmen Aristegui. Y entonces ella lo publicó como Hoy mi coche no circula, artículo del científico Luis Mochán. Y lo que es interesante de esta publicación es que tiene un lugar para comentarios. Y entre los comentarios llegó alguien que trabaja en transportes y dice, pero esto sí se midió. Entonces resulta que Manuel Valderas del Instituto Mexicano del Transporte me señaló un artículo del 97. Y este artículo del 97 dice que entre el 89 y el 91 la demanda de combustible aumentó significativamente. La demanda es azarosa, tiene fluctuaciones, pero aún tomando en cuenta las fluctuaciones, aumentó más allá de dos desviaciones estándares entre 89 y 91, que es precisamente cuando se estableció por primera vez el hoy no circula en la Ciudad de México. Aquí hay toda otra serie de artículos, y todos los artículos coinciden en que el hoy no circula desde la primera vez que lo instalaron fue contraproducente, ¿sí? Aquí, bueno, este es interesante porque descubrió que en los centros de verificación, los verificentros, hay corrupción, pero encontró la corrupción porque comparando los registros de las emisiones de los distintos autos, encontraron que el mismo auto fue puesto a prueba muchas veces para sacar la verificación de lo que debieron haber sido distintos autos, ¿no? Entonces eso es evidencia de corrupción en los verificentros.
pero aquí hay distintos artículos, todos ellos que coinciden en que el aumento, el gasto de combustible aumentó, el aumento de gases contaminantes también se incrementó. Hubo otro muy simpático, por ejemplo mostró que al instaurar el hoy no circula a finales del 89, el uso del transporte público uno esperaría que aumentara y resulta que no, el uso del transporte público disminuyó. Y la hipótesis que usan aquí es que pues, la gente se compró un segundo auto viejo y ya que tienen el segundo auto viejo, ¿para qué se suben a la ruta? ¿Para qué se suben al metro si ya tienen un auto? Entonces resulta que hay más autos circulando, hay más contaminación y hay menos uso del metro. Y esta es información que se sabe desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces, lo que es curioso, pues, es que tenemos una decisión gubernamental hecha con muy buenas intenciones. Hay un problema de tráfico bestial, hay un problema de contaminación extremadamente serio en la Ciudad de México. Para resolverlo, se les ocurrió aplicar el hoy no circula, pero todas las mediciones dicen que el hoy no circula fracasó. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los tomadores de decisiones? Endurecen el hoy no circula en lugar de eliminarlo. Entonces la ciencia no está siendo usada. ¿Qué es lo que se haría con una cultura científica? Pues establecer la medida es como hacer el experimento. Si el experimento muestra que la medida es contraproducente, pues debería quitarse esa medida y probarse otras medidas. Otra cosa muy divertida es que el hoy no circula. Un amigo me hizo ver que la propuesta original viene de Ibargüengoitia. No sé si ustedes habrán leído a Ibargüengoitia, es un cuentista fantástico y novelista mexicano, y tenía una serie de ensayos que publicaba semanalmente en el Excelsior, y en uno de ellos propone el hoy no circula para abrir fuentes de trabajo. Decía, cualquiera que pueda distinguir entre números pares y números impares podría ser contratado para verificar qué coches circulan cada día bajo una regla en la que los coches pares circulen lunes, miércoles y viernes, y los impares martes, jueves y sábado, y podrían entonces contratarse nuevos agentes de tránsito para detener a los vehículos que estén circulando fuera de lugar. Claro, Ibargüengoitia lo planteó como broma, pero se lo tomaron en serio y ya llevamos desde el 89 sufriendo el costo. Hay otros costos de hoy no circula. Por ejemplo, quienes vivimos en provincia, en el sur, y queremos viajar al norte, a veces no podemos atravesar por la Ciudad de México por el hoy no circula, ¿sí? Bueno, aquí dejen hablarles de otro que tiene que ver con tránsito. Espero, Lena, que me avises cuando me deba callar, porque si no, me puedo seguir mucho tiempo. Pero bueno, imagínense que tenemos una calle donde los vehículos van a cierta velocidad. Entonces los vehículos están espaciados entre sí una distancia d. ¿Qué sucede si bajo la velocidad a la mitad? Bueno, resulta que el número de vehículos que están en la calle es proporcional al número de la gente que tiene que salir de su casa e ir a su trabajo. Entonces, el flujo vehicular no puede cambiar. El flujo vehicular diario es igual al número de gente que se sube a su vehículo y circula para llegar a su trabajo y luego llegar de regreso a su casa. Entonces, si la velocidad la disminuimos a la mitad, la distancia entre los autos necesariamente baja a la mitad para que el flujo se mantenga constante, ¿no? Esto viene de la ley de continuidad, tal como la usaríamos en un sistema de fluidos, ¿sí? Si la velocidad baja la cuarta parte, la distancia baja la cuarta parte, y si la velocidad de recorrido baja la octava parte, probablemente los autos ya no quepan y tengan, aquí pues, esto es broma, pues tengan que amontonarse unos encima de otros, ¿sí? Entonces, lo que hice fue, bueno, el problema es que si estamos, por ejemplo, esta situación no es realista, pero si estamos en esta situación, que sí podría ser realista, en que los coches van defensa contra defensa, y van circulando por una calle y yo quisiera atravesar esa calle, pues no podría porque no hay un hueco por el cual pueda pasar. Por aquí podría pasar entre un coche y otro, pero aquí no podría pasar entre los autos. Entonces, como en el caso de la glorieta que les decía, a veces
termina un vehículo tapándose a sí mismo a través de tapar a otros, y entonces al disminuir la distancia entre vehículos y aumentar la densidad de vehículos, aumenta la probabilidad de tener conflictos vehiculares. Entonces, para evaluar esos conflictos, lo que hice fue una simulación. Lo que hice fue una gran ciudad con un montón de calles, todas las calles de un solo sentido. Unas calles van al norte, otras van al sur, alternadas, otras van al este y otras van al poniente, y con distintos criterios de qué hacer al llegar a una intersección. Y entonces, conforme voy bajando la velocidad y aumentando la densidad, voy midiendo cuál es la fracción del tiempo perdido. Y resulta algo que me pareció muy interesante. Es una simulación muy sencilla, pero resulta que con respecto a esta velocidad normalizada, aparece una transición de fase. Y es una transición abrupta en que el tiempo perdido de ser prácticamente cero, porque los encuentros entre vehículos en las esquinas es muy improbable, de repente hay una que otra intersección, pero al bloquearse una intersección, eso produce un efecto que se retroalimenta y que aumenta la densidad vehicular y hace que se bloqueen otras intersecciones, y entonces tenemos una transición de fase abrupta en que la fracción del tiempo perdido pasa a ser prácticamente todo el tiempo perdido. Y entonces, esto lo publiqué cuando anunciaron los cambios en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, y anunciaron que disminuirían la velocidad de los vehículos en todas las calles, incluyendo Insurgentes. No sé cuál sea la situación actual, pero cada vez que paso por Insurgentes, los letreros tienen una velocidad distinta de crucero, de hecho se contradicen unos a otros. Pero bueno, el hecho es que en la Ciudad de México, en mediciones, nos dicen que el tiempo perdido anda rolando alrededor del 50-60%. Es la ciudad del mundo donde más tiempo se pierde en el tránsito vehicular. Y eso quiere decir que estamos a la mitad de la transición. Pero a la mitad de la transición, un cambio muy pequeño en la velocidad normalizada puede producir un cambio muy, muy alto en el tiempo perdido, pero el tiempo perdido quiere decir que tenemos los motores andando sin hacer trabajo efectivo, nada más disipando energía y por lo tanto contaminando el aire. Y esto lo publiqué a razón de una crisis de calidad del aire que hubo en la Ciudad de México poco después de que se cambió el reglamento de tránsito. Entonces es probable que parte del aumento de la contaminación se haya debido a este intento de bajar la velocidad. Claro que bajar la velocidad tiene otras ventajas, como que la severidad de los accidentes es menor y la probabilidad de los atropellamientos también es menor. Bueno, si tengo tiempo, déjenme platicarles de otro artículo. Sí, Entonces, este unos otro artículo 5 minutitos, 5 minutos. 5 minutitos. Ok. Bueno, entonces les platico le llamé Pásele, ¿qué le servimos? Está basado en esta idea. Si ustedes han viajado de México a Cuernavaca, seguramente han pasado por Tres Marías o por Coajomulco, y verán que son pueblos que están abocados a las fonditas. O sea, todo el pueblo está lleno de fonditas donde le sirven a la gente de comer, donde le sirven quesadillas, y desde hace algunos años, en la puerta de cada fondita hay un trabajador que le está haciendo hacia la gente, le está invitando a pasar a la fondita y le está gritando, pásele, pásele, ¿qué le servimos? Tenemos quesadillas de queso, de chicharrón, de nopalito, de lo que sea, ¿no? Y entonces es algo que se hace muy divertido, entonces me puse a fantasear. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Entonces imagínense un pueblito como este de Tres Marías, en el que hay muchas fonditas, pero todas las fonditas son buenísimas, son deliciosas esas quesadillas, pero todas tienen exactamente el mismo menú, todas sirven exactamente lo mismo, y la gente que llega pues, es gente que no las conoce, porque es gente que son turistas, son viajeros, que pasan ahí bien frente, y entonces la probabilidad de que un turista caiga en una fondita o caiga en otra fondita, pues es equidistribuida, les caen por igual, y entonces todos tienen básicamente el mismo número de clientes que todas las demás fonditas, porque todas son equivalentes, todas tienen la misma calidad.
¿Qué es lo que sucede? Que de repente uno de los fonderos es muy emprendedor y se le ocurre una buena idea. Dice, ¿qué tal si contrato a un muchacho, le pago un salario, me va a costar, pero lo pongo al frente de mi fondita y le digo que invite a la gente a pasar a la fondita? Entonces voy a tener más clientes y con ese exceso de clientela le voy a poder pagar el salario a este muchacho y además voy a tener una ganancia. Pero entonces el fondero de al lado empieza a perder clientela y dice, no, no me voy a dejar. Y entonces a su vez él contrata a un muchacho y entonces en la fondita de al lado también hay un muchacho invitando a la gente a pasar. Pero entonces al rato todas las fonditas de todo el pueblito tienen a alguien que está invitando a la gente a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las fonditas tienen un trabajador adicional y entonces todos los fonderos tienen un gasto adicional. Pero como todas las fonditas son iguales, otra vez, porque todas tienen el mismo menú, tienen la misma calidad y todas tienen al mismo muchacho, el mismo tipo de trabajador, invitando a la gente a pasar. Entonces, la clientela de cada fondita es la misma que la de cada otra fondita. Pero la clientela es la misma, porque la clientela son los turistas que pasan por la carretera y que deciden detenerse en ese pueblito a comer quesadillas. Entonces, resulta que todos los fonderos perdieron, ¿sí? Estaban buscando su bien personal, pero todos buscando su bien personal, todos incurrieron en un gasto adicional. A lo mejor es bueno para el pueblo porque disminuyó el desempleo, pero ahora tienen más empleados y venden exactamente la misma cantidad de comida que vendían antes. Pero entonces se ponen de acuerdo, ¿saben qué? Mejor corremos a todos estos empleados y regresamos a como estamos, a como estábamos. Pero si hacen eso, el sistema es inestable. El primero que haga trampa y contrate a este muchacho va a ser el ganón. Entonces, la única situación estable es esta situación en que todos tienen este gasto adicional, aunque nadie saca ventaja de este gasto adicional. Si alguien quisiera no tener este gasto adicional, entonces sí se quedaría sin clientes y perdería. Entonces, este es un ejemplo muy simplón de lo que se conoce como la tragedia de los comunes, que tiene que ver con el uso de recursos que son de todos, ¿no? Entonces, junté muchas historias como esta. Otra sería un pueblito, imagínense un pueblito muy bonito en el campo, donde hay unas cascadas, unas montañas, hoteles bonitos, y entonces la gente va a ese pueblito, es turístico, y de repente a alguien se le ocurre que podría tener más clientes en su hotel si pone un anuncio. Entonces pone un anuncio a la entrada de su hotel. Pero entonces el hotel de al lado puso un anuncio también. Y entonces todos los hoteles pusieron un anuncio y entonces nadie ha ganado nada, pero entonces usted decide, mejor pongo un anuncio más grande en la azotea. Y entonces todos los hoteles al rato van a tener anuncios en la azotea. Y entonces usted dice, bueno, voy a poner unos anuncios, pero en la carretera. Y entonces todo el mundo llena toda la carretera de anuncios espectaculares, todos invitándonos a pasar al pueblito. Y entonces el pueblito queda, como lo tengo aquí a la derecha, pues ya no se ven las montañas, ya no se ve la cascada, todo está lleno de basura. Y entonces en las guías turísticas dicen, ¿sabe qué? Si quiere venir a ver anuncios, mejor quédese en su casa, los anuncios los puede ver en su casa. Y entonces resulta que todo el turismo es ahuyentado del pueblo. Entonces, de nueva cuenta, es un ejemplo donde los dueños de los hoteles, por tratar de mejorar su negocio, hicieron un gasto adicional y ese gasto adicional, reproducido por todos los demás, llegó a una especie de guerra de reacción en cadena que a lo que llevó es a afear el pueblo y ahuyentar a los turistas. Y esto es relevante porque la ciudad donde vivo, Cuernavaca, es una ciudad turística y está repleta de anuncios espectaculares que son espantosos, que no dejan ver las bellas montañas que nos rodean, y lo mismo sucede con la Ciudad de México. Entonces hay muchos ejemplos de cómo buscando el bien individual, no nada más le hacemos un daño a la sociedad que nos rodea, sino que incluso nos hacemos un daño a nosotros mismos. Bueno, estos son ejemplos de la tragedia de los comunes, por aquí hay algunos más. Por ejemplo, los spots en las campañas que cada vez dicen menos, pero nos saturan de información.
las botellitas de plástico, ¿no?, que tenemos al país hundido o inundado de botellas de plástico, porque son más baratas, porque no hay que reciclarlas, porque no hay que lavarlas, y sin embargo pues, tenemos una tragedia que estamos pagando todos, ¿no? Las carreras armamentistas, los salarios, el cuidado de los bosques, las vacunas, esto lo vamos a ver dentro de pronto cuando surja la vacuna del COVID, que se vacune mi vecino, yo no, porque no quiero que me duele el brazo, pero si yo no me vacuno, entonces yo favorezco que las epidemias se transmitan. La conservación y en general son todos estos sistemas en que los costos están socializados, pero las ganancias son privadas. Y la única manera de combatir este problema es cambiando las reglas del juego, y para eso es que se necesitan los gobiernos. Tiene que haber gobiernos que establezcan reglas y que de cierta manera eviten que sea ventajoso traicionar esas reglas. Bueno, aquí tengo a ver, voy a tratar de contarles rápido. Este tiene una historia divertida porque, bueno, se los platico. Imagínense que se recibe una carta que dice: licenciado fulanito, atendiendo a sus instrucciones, realizamos un sondeo entre los habitantes de tal pueblo de preferencias electorales. Entonces, imagínense que tenemos cuatro candidatos, A, B, C y D, y entonces el 48% de la población prefiere al candidato A sobre el candidato D, sobre el C, sobre el B. El 24% de la población, estos son números inventados, todo esto es una situación imaginaria, prefiere al candidato B sobre el candidato D, sobre el candidato C, sobre el candidato A. El 20% prefiere a C sobre B, sobre D, sobre A, y el 8% prefiere a D sobre C, sobre B, sobre A. Entonces la carta sigue. Le recomendamos que lleve a cabo una votación sencilla para que gane A con 48% de los votos. Lo vemos aquí. En una votación sencilla, 48% de la gente votaría por A, 24% por B, 20% por C y 8% por D, ganaría A. O lleve a cabo una elección en 2 vueltas. En la primera vuelta eliminaría a C, porque es el tercer lugar, y eliminaría a D, porque es el cuarto lugar. Pero los votos de D pasarían a B, y entonces B tendría 32% sumando estos, y los votos de C también pasarían a B, y entonces en la segunda vuelta B tendría el 52%, y entonces ganaría con el 52%. O realice eliminatorias, entonces en la primera ronda elimine a D, y entonces todos los que votarían por D, si ya no está D, prefieren a C, sobre todos los demás, y entonces en la segunda ronda C tendría 28%. Entonces en esa segunda ronda eliminarían a B, que solo tiene 24%, y todos los votos de B irían a D, pero D ya no está jugando. Entonces todos los votos que los que prefieren a B le darían a D, pues en realidad se los darían a C, que es el que sigue en la lista, y entonces finalmente ganaría C con el 52%. O haga una votación ponderada, y entonces en la votación ponderada, donde le den 3 votos al primer lugar, al preferido, 2 votos a la segunda preferencia, 1 voto a la tercera preferencia y 0 votos a la cuarta preferencia. Si hacemos eso, entonces ganaría D pues recibiría 2 votos de esta columna, recibiría 2 votos de esta columna, 1 voto de esta columna y 3 votos de esta columna multiplicados por los respectivos porcentajes, ganaría con 31% versus 24%. Entonces la carta termina diciendo: me despido de usted con el deseo de que el análisis anterior le sea útil para elegir democráticamente al candidato que usted prefiera. Entonces la historia de esto, bueno, lo que ilustra esto es que 4 sistemas que son comunes, son muy sencillos para hacer una elección, arroja 4 resultados que son totalmente distintos cuando se aplican a la misma tabla de preferencias. Entonces, ¿cuál manera de votar es la correcta? Uno podría decir, bueno, A debe ser el favorito porque la mayor parte de la gente lo prefiere,
Pero también podría decir, debe perder porque la mayor parte de la gente lo detesta y lo tiene hasta acá abajo. Entonces, si tomamos a las elecciones como el método para establecer las preferencias de la sociedad a partir de las preferencias de sus miembros, resulta que hay un teorema, que es el teorema de Arrow, que dice que esto es imposible. Es el teorema de imposibilidad de Arrow. Es imposible asignar a partir de las preferencias individuales una preferencia de la sociedad que cumpla cosas muy sencillas como respetar consensos, no ser insensible a alternativas irrelevantes y que la decisión no la tome un dictador, sino que realmente se tome entre todo el pueblo elector. Entonces la democracia en cierto sentido es imposible, y la anécdota de esto es que esa tabla la elaboré hace muchos años, pero poniendo nombres reales de los que eran candidatos a dirigir el Centro de Ciencias Físicas, cuando mi instituto era un centro, y la posteé como si fuera una carta real en la biblioteca, y me fui a un congreso, y cuando regresé se había armado el Armagedón, era un desastre, porque los candidatos se enojaron, creyeron que este era un estudio real y estaban muy enojados de que la carta les sugería al coordinador en ciencias de nuestra universidad que eligiera democráticamente al candidato de su preferencia, escogiendo el método democrático que más le conviniera. Pero bueno, yo creo que aquí lo dejo. Lena, si estás de acuerdo. Sí, muchísimas gracias, Luis. Espero que sí hayan podido apreciar tu mensaje de el valor que tiene la ciencia, en este caso matemáticas y física, para entender y posiblemente resolver problemas de la sociedad, ¿no? Es fundamental. Muy, muy interesante. No se oyen los aplausos, pero ahí los tienes. De todos nosotros, este mundo virtual ha venido a cambiar las cosas. Han llegado algunas preguntas y algunos comentarios que me voy a permitir irtelas comentando. La primera dice: a mayor número de carros, menor velocidad. A menor velocidad, más emisión. Y dice, esto se puede considerar, por ejemplo, utilizando los inventarios de emisiones del 2012. Sí, los inventarios de emisiones son difíciles de usar porque, bueno, los inventarios de contaminación son difíciles de usar porque la contaminación atmosférica depende de muchas otras cosas. Depende del viento, de la dirección del viento, hay emisiones industriales, dependen de si llueve o no llueve, dependen del clima, dependen de las termales que suben y bajan el aire. Pero lo que es muy fácil es usar el gasto total de combustible como un proxy, digamos, de las emisiones. Entonces, la sugerencia que yo hacía y que resulta que sí ha sido usada es utilizar los datos de cuál es el gasto de combustible en todo el Valle de México y comparar los efectos de distintas medidas sobre ese gasto de combustible. Publicarlo y reaccionar, tomar decisiones en base a lo que nos dice ese gasto de combustible. Entonces, mi tesis es que ha sido un gran fracaso el Hoy No Circula, porque el gasto de combustible aumentó significativamente y cada vez que lo endurecen, el gasto de combustible aumenta, no disminuye. Sí, sí, y de hecho el siguiente es un comentario, nos comparten un dato en el que dicen, en 1995 la velocidad media era de 39 kilómetros por hora. En 2012 de 17 kilómetros por hora y actualmente es de 10 kilómetros por hora. Pues sí, eso es un desastre, ¿no? Un desastre total. Yo creo que sí se debe apostar por un buen transporte público, que además sea cómodo, que además sea digno, y que además sea no contaminante. A mí se me hace indignante que el Metrobús, por ejemplo, que fue una solución tan premiada, eche nubes de humo negro, ¿no? Me da gusto que están recurriendo de nueva cuenta a los trolebuses, transporte eléctrico. El problema del transporte eléctrico es que las baterías son pesadísimas. Muy pesadas. Y es caro el sistema de recargarlas.
pero los trolebuses tienen resuelto ese sistema simplemente con unos cables. Claro que los cables son feos, pero uno podría hacer un sistema mucho más inteligente de transporte eléctrico que no tenga que cargar con su energía del tingo al tango. Entonces Sí, deberían tomarse esa clase de medidas, serían más fáciles, serían más baratas, no tendrían el costo que tienen las actuales para toda la ciudadanía, no darían pie a tanta corrupción como las medidas actuales, ujú, y serían más efectivas. exacto. Y aquí hay otro comentario, dice, hace poco tiempo en Avenida Insurgentes de la Ciudad de México se estableció una ciclovía, teniendo en cuenta que esto ha reducido prácticamente en un carril el espacio de los autos, sería interesante saber qué impacto va a traer esto, pues con respecto a tanto a la circulación como a la contaminación de la ciudad. ¿Cuál sería tu opinión? Eh, Mi opinión está sesgada porque yo soy fan de la bicicleta. Yo me Ajá, vengo al trabajo casi diario en bicicleta y me parece muy buena idea tener una ciclovía en la Ciudad de México que es relativamente plana. Aquí Cuernavaca es mucho más difícil. Y el problema es que reduce los carriles y como reduce los carriles, podría haber más conflicto, pero también reduce el número de vehículos porque hay gente que está usando la bicicleta. ujú, Entonces, las bicicletas utilizan mucho menos espacio por pasajero, digamos, por por pasajeros, sí. porta, y hacen un uso mucho más efectivo del espacio y mucho más ecológico. Así es que habría que balancear. Probablemente lo que habría que hacer es abrir ciclopistas no en insurgentes, sino en las calles laterales. Sí, O sea, quien va en bicicleta no le es tan importante circular sobre la gran avenida. Lo que es sí, importante es que tenga por dónde circular con seguridad, con la certeza de que exactamente. no lo va a Ujú, atropellar una persona imprudente. sí, Entonces, yo soy fan y yo creo que sí se tiene que aumentar el número de ciclopistas, pero quizá no sea necesario afectar a las grandes vías. Quizá es necesario afectarlas, pero solo en algunos tramos, que son los tramos que no se han considerado hasta ahora, según entiendo. Por ejemplo, en Insurgente Sur, ahí por la altura por la llegada a la universidad y la altura de Villa Olímpica, ahí no hay alternativa porque hay que cruzar el periférico y no hay calle que la cruce más que la sí. avenida Insurgentes. Ujú, Entonces ahí sería necesario que la ciclopista pase por Insurgentes, pero más adelante la ciclopista podría desviarse y tomar caminos alternos. claro. Sí, creo que es, a la larga va a ser una buena situación, ¿no? Aquí. Sí. Y Mi parece que sueño es que el final, segundo piso se convierta en ciclopista. sí, ¿verdad? Nada Eso. más que hay que subirlo. Sí, pero eso Y, no es demasiado problema. ajá. Y tenemos otro comentario que dice, ¿podría dar una opinión de cómo modificar la enseñanza de las ciencias duras para que los alumnos vean que tienen verdadera importancia y utilidad en nuestra vida? Bueno, para que vean que que tienen una importancia y relevancia, pues lo que uno puede es buscar ejemplos y los ejemplos los tenemos diarios, ¿no? Ujú, Uno toma un celular, por ejemplo, las imágenes que está viendo en el celular provienen de efectos que tienen que ver con la luz, con la polarización de la luz, tienen que ver con la materia blanda, tienen que ver con los cristales líquidos, la alineación y el retorcido de los cristales líquidos cuando son sometidos a campos eléctricos, eh, tiene que ver con pues con el manejo de señales de radio. Las señales de radio pues, es campo electromagnético. Entonces, el estudio del campo electromagnético, pues esa es mi debilidad, ¿no? Entonces, pues esa la vivimos todos los días, ¿no? Entonces, ujú, tenemos muchas tecnologías que prácticamente son magia para mucha de la gente, pero que están basadas en principios físicos fundamentales, físicos, químicos, biológicos. Eh, Ahora que estamos a la búsqueda de entender eh, la pandemia y cómo se está propagando la pandemia y cómo poder controlarla, eh, pues los trabajos van desde trabajos de biología,
para entender el virus, trabajos de biología molecular para entender cómo se pega a las células y cómo las abre y cómo se introduce para poderse reproducir. Pero también hay trabajos de matemáticas para saber cómo se propaga, hay trabajos de teoría del control para ver cuál es la manera óptima de controlarlos con el menor costo económico y con el menor costo en salud. O sea, todas las ciencias están involucradas en todos los aspectos de la vida y no lo notamos porque no lo buscamos, pero rascándole un poquito encontramos aplicaciones de todas las áreas de la ciencia en todas las áreas del quehacer. En la vida diaria, ¿no? Así es. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, Luis. Te enviaremos tu diploma y el abrazo, pues te lo vamos a tener guardado para cuando la pandemia baje un poco y podamos vernos. Te agradezco muchísimo a toda la audiencia, pues su asistencia, y creo que todo el mundo disfrutó enormemente estos ejemplos tan gráficos, tan reales de la vida diaria. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes. Y espero que nos demos un abrazo pronto. Pronto. Y la próxima conferencia la tendremos en 15 días, el 12 de noviembre. La impartirá el doctor Andrés Orgaz Martínez. Y cambiamos de tema, ya ven que aquí vamos cambiando de tema, y se llama Calles y Kernal, Revolución en México y en Turquía, un análisis histórico y sociológico de las revoluciones de México y Turquía. Entonces, misma hora y por el mismo canal de YouTube o de Facebook. Aquí nos vemos el 12 de noviembre. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Que tengan muy buen día. Buen día.